Juan capítulo 21, leemos a partir del versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, entramos entonces en la porción final del Evangelio de Juan. Ahí les envié la captura que el hermano Juan Herrera tenía prodigiosamente. Un viernes 16 de septiembre empezamos con el Evangelio de Juan, y entonces hoy, casi 3 años después, estamos terminando. No empezamos a grabar todo el estudio, pero creo que con el de hoy estaríamos alcanzando 55 meditaciones grabadas. Fueron más claramente, pero ahí estarán para nosotros poder repasar ocasionalmente, compartirlas con otros. Pero como hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de estos años, es el meditar constantemente en este propósito del libro. O sea, lo que fue escrito es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y vemos que por decirlo así, segundo final vuelve a reiterarlo, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es un testimonio verdadero. Lo que aquí está escrito en realidad ocurrió. Y aún este incidente que podríamos llamar curioso, ¿verdad?, que está Jesús caminando con Pedro y va detrás, sabemos quién, Juan, ¿verdad? No se dice el nombre, pero sabemos que es Juan. Ya veremos algunos de los puntos por los que podemos llegar a esta conclusión. ¿Qué había ocurrido momentos antes? Bueno, el versículo 19 nos dice lo siguiente: Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. ¿A quién le dijo esto Jesús? A Pedro. ¿Con qué muerte había de glorificar? Entendemos, ¿verdad?, que esta muerte anunció que Pedro moriría también crucificado. El punto es que el Señor le dice: sígueme, y vemos que literalmente Jesús está caminando y Pedro le está siguiendo. O sea, claramente el mandamiento de Jesús no era literalmente: Pedro, ande detrás de mí. Ahora, fue así como Pedro lo entendió. No creo que tengamos tampoco que ser tan extremos de pensar de que Pedro lo había entendido tan estrictamente como: sígame a cada paso que estoy dando, ¿verdad? Porque Jesús les había anunciado que él igual tendría que ir a la presencia del Padre, ¿verdad? Y ya habíamos visto eso también en Juan, que el Señor les dijo: a donde yo voy, vosotros no podéis ir, ¿verdad? Pero yo voy a prepararles morada y demás. Todas esas porciones que hemos estudiado a lo largo de estos años. Pero Pedro está siguiéndole. Él entiende que el Señor lo está llamando a algo más, pero que en ese mismo momento también le puede acompañar. El asunto es que acaba de recibir Pedro la noticia de que él va a morir crucificado. Y está él yendo detrás de Jesús. Y atrás de ellos va alguien. Y entonces podemos entender un poquito ahora el razonamiento de Pedro, ¿verdad? Es: bueno, Señor, me has dicho que yo voy a morir. Juan está detrás. ¿Qué va a hacer de Juan? ¿Qué va a hacer del discípulo amado? Para que no nos quede duda de quién se está hablando, ¿verdad?, vemos que se está identificando que este discípulo es el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Entonces nosotros sabemos que estamos sin duda con un discípulo del círculo íntimo de los 12 en aquel momento, que Pedro le miró para que hiciera esa pregunta a Juan. Entonces, nosotros sabemos por la narrativa que
Juan estaba también presente, ¿verdad? Porque es el que clamó en el versículo 7 a Pedro, ¿verdad? Es el Señor, y que Pedro se lanzó. Entonces vemos que aunque está anónimo, realmente no es anónimo. Nosotros sabemos que es Juan el apóstol. Debemos entender que estas palabras que se están hablando, o sea, si Jesús va y va Pedro y está este discípulo amado, todo lo que entonces se va a decir del otro discípulo tiene que tratarse de Juan, no puede tratarse de ningún otro. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Entonces vemos cómo pronto la mente de Pedro, que debía estar considerando todo lo que el Señor le había dicho, de cómo el Señor le había restaurado, de cómo le dio ese encargo particular de que cuidara las ovejas, se distrajo por preocuparse qué sería de otra persona. Ahora, no estoy diciendo que Pedro no se preocupara por Juan. Sin duda ellos eran cercanos, eran parte de ese círculo más cercano de Jesús, ¿verdad? Estaban los 12, pero habían 3. Pedro, Juan y Jacobo. Sin duda, Pedro y Juan debían de tener una amistad hermosa, una amistad íntima. Es decir, no creo que sea simplemente una pregunta morbosa, ¿verdad? Y Señor, ¿qué va a ser de Juan? No en ese sentido, pero sí pensando, bueno, Señor, a mí me has dicho que voy a morir en la cruz, ¿y qué de Juan? Pero Jesús le tiene que recordar el mandamiento a Pedro que le acaba de dar. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, ese fue el mandamiento que Jesús le dio a Pedro. En eso tenía que estar Pedro considerando, que él tenía que seguir a Jesús, aun cuando Jesús partiera a la presencia del Padre. Que seguir a Jesús, entonces, como vemos, sin duda significaba algo más que ir detrás de las pisadas del Jesús resucitado, porque llegaría el momento en que Jesús ascendería y ya no estaría físicamente para él verlo con sus ojos. Este seguirles, entonces, tiene que ver con esa obediencia, hacer lo que el Señor le había encomendado. ¿Y qué le acaba de encomendar? Que apacentara las ovejas. Es como, Pedro, y no quiero que esta expresión se tome a mal, pero o sea, veamos, ¿verdad? La forma en que está contestando el Señor es como, ¿qué le importa? ¿Verdad? ¿Qué le importa? O sea, sígame usted. O sea, o sea, eso no debería ser lo que está en su mente ahora. Y entonces vemos como esta expresión que el Señor le viene a decir a Pedro, como, Pedro, usted no se preocupe por lo que a Juan le vaya a ocurrir. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, usted tiene una prioridad. Es seguirme a mí, es obedecerme a mí. Entonces esto nos tiene que llevar a nosotros, que decimos ser creyentes, a pensar bien cuando nosotros realmente hacemos preguntas respecto a otra persona. ¿Está realmente surgiendo de un interés por el hermano o es mera curiosidad? Como la pregunta de Pedro sin duda aquí corresponde a una curiosidad, aunque él pudiera, como les digo, tener ese afecto por Juan, Jesús, que sí conoce los corazones, entiende que en última instancia la pregunta de Pedro no merecía ser contestada. Pedro, hay algo prioritario. O sea, en ese sentido, ¿a usted qué más le da cuál sea mi voluntad respecto a Juan? Pero a veces nosotros, tenemos que admitirlo, gastamos más nuestros pensamientos pensando qué será de otra persona. Bueno, pasó tal cosa y ahora qué será de fulano, qué será ahora de ese hermano, qué será ahora de esta hermana. Y yo creo que esa respuesta del Señor nosotros debemos considerarla también con bastante frecuencia. ¿Es realmente preocupación por el hermano? ¿Realmente está usted interesado en el bienestar espiritual? ¿O es simplemente curiosidad? Una curiosidad que también lamentablemente podría desencadenar en rumores, en chismes. ¿Y usted qué sabe de tal hermano? ¿Y usted por qué quiere saber? ¿Qué era lo que usted estaba hablando con fulanito? ¿Y usted qué tiene que ver en esta conversación? Y lo que yo hablé con ese hermano era con ese hermano. Si usted quiere saber algo, pregúntele usted directamente. Pero tristemente es así. Los rumores, los chismes se enmascaran muchas veces de piedad. Es para orar mejor por él. Y debemos admitir que muchas veces es simplemente una curiosidad que no tiene mayor fundamento.
A Pedro lo que le correspondía era estar meditando en ese mandamiento solemne que el Señor le había dado. Porque qué privilegio tan grande le está dando Jesús a un hombre que, como ya vimos ampliamente, le había negado y todo, pero Jesús viene con amor para con su discípulo, le restaura y le dice: Pedro, cuida mis ovejas, apacienta mi rebaño. Eso es lo que tenía que estar llenando la mente de Pedro. ¡Qué comisión tan solemne! No, ¿y qué va a ser de Juan? ¿Qué va a ser de este otro? ¿Qué a ti? En ese sentido, entonces, como bien señalan otros hombres del Señor, si nosotros nos ocupáramos en estar haciendo lo que el Señor nos pide, tendríamos poco o ningún tiempo para estar entrometiéndonos en lo que no nos corresponde. Ya el Señor nos ha dado a nosotros su palabra y sus mandamientos para nosotros realizar. Claro, muchos de ellos involucran orar por otros, interesarnos por otros, pasar tiempo con los hermanos, estar con ellos en sus aflicciones, en sus alegrías. Pero estoy haciendo lo que el Señor me ha pedido, no inquiriendo en lo que no debo saber. Esa es la gran diferencia. Si nosotros nos dedicáramos a estar haciendo lo que el Señor nos ha dicho, nosotros tenemos más que suficiente. Tanto y al punto que nosotros debemos reconocer que no cumplimos, de hecho, lo que el Señor nos pide, como debiéramos cumplirlo. Que aún lo mejor que nosotros pudiéramos llegar a decir es: siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. ¿Tenemos nosotros mandamientos del Señor? Sí, claro. Así como Pedro, Él nos dejó una comisión también, de ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. ¿Estamos nosotros viviendo de tal manera que ese mandamiento esté siendo cumplido como discípulo de Cristo? ¿Estoy viviendo para que otros conozcan acerca de Jesús, para que mi vida sea un testimonio vivo de que he sido salvado por Cristo? Ahora, el versículo 23 añade algo interesante, porque vean de nuevo, Pedro está con una pregunta curiosa. El Señor le da una respuesta. ¿Dónde está el énfasis de la respuesta de Jesús? En el sígueme, ¿verdad? Eso tiene que ser claro. O sea, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. O sea, el punto es: Pedro, sígame. Sin embargo, ¿qué es lo que se extendió? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, creo que no hay que imaginar mucho para pensar, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué dijo el Señor? No, él me dijo, yo le pregunté que qué sería de Juan, me dijo que si él quería que quedara hasta que él viniera, o sea, no, que yo lo siguiera. O sea, Juan no va a morir. O sea, entonces, vemos, o sea, podemos ver cómo la gente no se queda como: sí, Pedro, qué bueno lo que te dijo el Señor, debemos seguirle a Él. Si no, se quedaron con lo primero, que era secundario, y no con la parte la segunda parte de la respuesta, que realmente era la parte primaria. Y este dicho se extendió. ¿Escucharon lo que le dijo Jesús a Pedro? Que Juan va a quedar hasta que venga Jesús. No, y Juan no va a morir, entonces. Eso fue lo que pasó. La parte secundaria se le dio mayor importancia. Y lo que verdaderamente tenía que ser la aplicación, no solo para Pedro, sino para los demás, pasó a un segundo plano. Y así también nos puede ocurrir a nosotros muchas veces. Obviamente, por esa responsabilidad y privilegio de predicar, uno desea, ¿verdad?, que las personas, cuando uno pide al Señor, bueno, eso es lo que de verdad quisiera que quedara en la mente de las personas. Y por eso es una anécdota, pero espero que, de nuevo, que no sea después esto lo que quede en la mente de ustedes, sino el punto. Pero hace muchos años, precisamente cuando estaba predicando por las primeras ocasiones, recuerdo que en un sermón compartí una ilustración acerca de cierta persona de la infancia que yo recordaba. Bueno, para decirlo, era un vagabundo. Y entonces, una señora vecina que años después se retomó el contacto, mi mamá diciéndole: sí, Ronnie está predicando y todo. Ay, bueno, ¿y dónde pudiera escuchar? Y le pasó en ese entonces un CD, ¿verdad?, para que escuchara el sermón. Y como después hablando,
con la señora, sí, ahí escuché el sermón que habrá sido de aquel vagabundo. Entonces yo dije, ¿qué? No, o sea, no. O sea, ese no era el punto, o sea, ese era secundario. Era para ilustrar otra cosa que yo había compartido todo eso. Pero así a veces somos nosotros. A veces, lamentablemente, de un sermón que uno puede ver ese hombre del Señor que ha puesto empeño, uno se queda con otra cosa pensando, ¿verdad? Como que no es lo que realmente era la intención. Entonces, ¿cuánto más deberíamos ser nosotros cuidadosos con las palabras mismas que el Señor Jesús dijo? Por eso les digo, esa pregunta de Jesús a Pedro es tan relevante para nosotros hoy también. ¿Qué a ti? Sígueme tú. O sea, ¿qué y cuál sea la voluntad del Señor para con otro hermano de la congregación? No es que no me importe, porque sí nos debe importar la vida espiritual y el bienestar de mis hermanos, verlos crecer, conformarse a Cristo. Pero en última instancia, lo que sea la voluntad particular del Señor para con un hermano, no es de mi incumbencia, ni el Señor tampoco me lo va a revelar. Y si fulanito se llegara a quedar soltero, yo no sé. Y tal familia, ¿cuántos hijos están pensando tener? Yo no sé. Y si quieren tener 5 o 6, si el Señor les da 7, yo qué sé. El Señor me está mandando a seguirle a Él. Pero así somos. Queremos inquirir en lo que el Señor no nos va a revelar de todos modos, en lugar de considerar constantemente lo que explícitamente sí ha revelado. ¿Qué te ha dicho el Señor explícitamente? Lea la palabra y ahí tendrá todo. Entonces este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quisiera, ¿verdad? Que él quede hasta que yo venga, que a ti. Ese es el punto, ¿verdad? Claramente el Señor eso no estaba diciendo respecto a Juan. Vemos cómo de verdad se lo dijo a Pedro. O sea, y si yo quisiera que él quedara con vida hasta que yo viniera, ¿usted tendría un problema con eso, Pedro? O sea, el mandamiento es que usted me siga. Esto también entonces viene a revelar algo, ¿verdad? Del momento de la escritura del Evangelio. Cuando esto empieza a circular claramente, Juan todavía seguía con vida. Porque si Juan ya hubiera estado muerto, esta aclaración hubiera sido innecesaria. Era más que claro que eso no fue el significado de las palabras de Jesús. Pero significa que cuando Juan escribe estas palabras, y como también les mencioné en su momento, algunos pudieran pensar que quizás esta parte pudiera ser los ancianos de la iglesia de Éfeso, pero es secundario y realmente no hay una razón convincente para uno decir lo contrario. Pero está Juan escribiendo, está terminando el Evangelio, y entonces él dice, yo sé que ese rumor anda por ahí, pero eso no fue lo que me dijo Jesús. Sino que literalmente dijo, y si quisiera, el Señor nunca me prometió que yo no moriría. Y entonces lo considera apropiado escribir. Y quedó entonces también para nosotros, porque así quiso el Espíritu Santo también, que para nosotros ser informados de lo que aconteció después de lo que Jesús dijera esas palabras. Esto nos puede llevar a considerar entonces también la importancia, y no solamente la importancia, sino esa suficiencia de las Escrituras por encima de la tradición oral. Vean cuán rápido que Juan no había ni aún muerto, y ya ese dicho se estaba malinterpretando. Lo vemos. ¿Cuántos años pudieron haber pasado? No sabría decirles, ¿verdad? Pero es un hecho que Juan no ha muerto, la nota es necesaria que esté ahí incluida, y ya circulaba un rumor, ya circulaba una mala interpretación de las palabras de Jesús. Qué agradecidos debemos estar nosotros, que nosotros no dependemos de historias de que alguien preguntándole, ¿y qué hizo Jesús? Bueno, a mí mi abuelo me dijo que Jesús, que... No, aquí yo tengo lo que Jesús hizo, lo tengo preservado. Es así lo que hizo el Señor, lo tengo por escrito. ¿Quiere saber usted qué hizo Jesús, qué dijo Jesús? Lea la Biblia. Aquí está. Pero muy pronto vemos que en efecto
los hombres interpretamos mal lo que el Señor dice. Por eso debemos suplicar constantemente al estudiar su palabra, al leerla. Señor, no permitas que yo interprete mal lo que tú has dicho. No permitas que mi mente divague en aquello que es secundario, sino que pueda ver el mensaje claro y la razón por la cual esto fue escrito. Como les digo, más claro que estas palabras que tenemos en el Evangelio de Juan, pero esto se escribió para que usted crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y como vimos, para que sigáis creyendo. Es decir, usted ya cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero siga creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí lo tiene. Cuando asalta la duda, cuando viene la aflicción, y lea la palabra y recuerde quién es Jesús y recuerde en quién ha creído. Este es el discípulo, dice el versículo 24, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Ven cómo describe? Nosotros le llamamos evangelio, pero ¿cómo está describiendo Juan lo que ha escrito? Como un testimonio. Es fácil ver, ¿verdad?, la fuerza de esa palabra. Esto no es simplemente lo que yo quise escribirles acerca de Jesús, no, esto es testimonio. Lo que yo he escrito aquí es veraz. Él está diciendo, esta es, en verdad, la obra de Cristo. Ahora, ¿cómo vemos nosotros este plural? Como les digo, aquí algunos quisieran ver a los ancianos de la iglesia en Éfeso, pudieran ser otros creyentes, pudieran ser los discípulos que aún quedaran con vida o que estuvieran con Juan. Da igual. Estamos viendo simplemente el hecho de que en boca de 2 o 3 testigos, es decir, en boca de más de una persona, conste toda palabra. Es Juan diciendo lo que he escrito es verdad y está afirmando a nombre de otros que también pueden decir lo que Juan ha escrito es verdad. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Alguien podría decir, lo que Juan escribió, ¿eso es así? Sí. Yo conozco a Juan, su carácter es íntegro. Él habla siempre con la verdad. Sabemos que lo que él dice es así. Este es el Evangelio de Juan. Esto es así. Es un testimonio. Es un testamento, por decirlo así también. Es esa voluntad que el Espíritu Santo quiso que quedara escrita. Y tenemos finalmente el versículo 25 que dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Cómo tomamos esta expresión? Yo creo que estamos claros, ¿verdad?, de que estamos sin duda ante una hipérbole, ¿verdad? Está escrito con exageración al propio. Eso es así. ¿Pero por qué se escribe esto? Para decirnos que literalmente se llenaría el planeta de libros y libros de todo lo que hizo Jesús. No. Pero sí para decirnos de que cualquiera que lea el Evangelio de Juan no diga, esto es todo lo que hizo Jesús. El evangelista está diciendo, no se equivoque. Jesús hizo muchísimas más cosas. Ahora que he terminado, es como decir, y no conté esto, y esto otro tampoco, y con aquella otra vez, todo esto que Jesús dijo. Hay mucho más que si me sentara a escribir, él dice, yo volvería a escribir más rollos similares a estos de Juan, y muchos más. Ahora sí, yo tengo que decirlo, no me queda duda de que lo que él sí está queriendo dar a entender es que la cantidad sería mucha. Eso sí no debe quedar duda. O sea, todo lo que dijo Jesús y todo lo que hizo, estamos hablando de el Dios infinito, encarnado. Habría mucho que escribir, habría mucho que considerar. Tanto, que en efecto serían muchos los libros. Pero de nuevo, ¿qué nos ha dicho él en Juan 20:30? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis. Lo que usted tiene aquí ya es suficiente. Ya es suficiente.
Hay una estrofa de un himno, en español es la segunda, en inglés es la tercera, que se llama este himno, Oh amor de Dios. Casi que estuve a punto de considerarlo para que lo cantáramos al inicio, pero dice así, ¿verdad? Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Pero lo llamativo, precisamente hablando de estos rumores e historias que se empiezan a perder con el paso del tiempo, es que esta segunda estrofa también tiene una historia interesante. Luego ustedes pueden buscarlo. Y digo interesante porque usted empieza a comparar y hay diferencias en cómo la gente escribe, cómo fue el origen de esta estrofa. Pero lo que está en común es lo siguiente. Un hombre al escribir el himno tenía, como les digo, en español sería la primera y la tercera estrofa. Pero parece que en la época no se admitía un himno si no tenía 3 estrofas. Entonces él estaba escribiendo, pero las palabras no rimaban, porque ya tenía la melodía y tenía la letra. Entonces él dice, necesito una tercera estrofa. Y la encontró en una tarjeta que tenía precisamente estas palabras. Y la tarjeta, como les digo, en esta versión de la historia, dice que fue escrita por un hombre en un asilo. Pero la historia luego se vuelve más interesante porque eso que estaba escrito en inglés realmente, como la nota decía, no sabemos si esto es original, no sabemos si él simplemente está recitando algo que ya sabía. Pero parece que realmente el origen de esta estrofa es de origen hebreo. O sea, que es un poema muchísimo más antiguo. ¿Cómo pasó eso del hebreo al inglés? No se sabe. ¿Y cómo se terminó escrito en esa pared? No se sabe. ¿Y cómo le llegó esa tarjeta a ese hombre para que ahora finalmente estuviera aquí escrito en este himno? Que es impresionante. Y qué verdad más hermosa como lo expresa. Si fuera cada hombre un escritor, ni aún así. Es que podemos escribir y escribir y escribir acerca de todo lo que Dios ha hecho. No. Pero este Dios sabio e infinito le plació revelarse por escrito. Sí, muchas veces perdemos nuestra atención pensando en detalles que, ¿y por qué no tenemos más de la infancia de Jesús? O, ¿por qué se nos cuenta con tanto detalle? Bueno, hay un propósito, ¿verdad? En todo eso, en Éxodo, con tanto detalle de cómo Moisés hizo exactamente todo el mobiliario del arca, exactamente como el Señor se lo había pedido, y no se nos dicen más detalles de otros eventos que uno quizás hubiera dicho, ¿y qué habrá pasado después? Si no sabemos, el Señor no lo reveló. Pero en vez de nosotros estar pensando en esas cosas, y si Dios hubiera dicho esto, si nos hubiera dado más, debemos pensar siempre esto: ya nos dio suficiente. Vean, si ya tenemos bastantes diferencias y controversias con lo que el Señor nos ha dado, ¿ustedes se imaginarían con más escrito? Como es precisamente el hombre. Así ya tenemos diferencias con lo que el Señor nos ha dado. Pero más que centrarnos en la parte de las diferencias doctrinales, veamos lo más hermoso de que con lo que tenemos acá, el Señor sí nos ha dado un mensaje que con todo es coherente y unido. Que de principio a fin nos dice el Señor que fue su santa voluntad, su sabiduría y su buen placer redimir de entre la humanidad caída a un remanente para su gloria. Y que eso lo hace a través de la predicación del Evangelio. Las noticias, las muy buenas noticias de que para el hombre pecador muerto en sus delitos y pecados, el Señor Jesucristo murió en su lugar. Y esas buenas nuevas son escuchadas por hombres y mujeres en los cuales el Espíritu Santo viene con poder para abrir esos oídos, para abrir esos ojos, para que vean y escuchen estas hermosas verdades y puedan en efecto reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es su única esperanza de salvación. Es entonces cuando en efecto nosotros podemos decir: yo no sé qué será de muchas cosas, y qué a ti me dice el Señor, yo lo voy a seguir a Él. Eso es lo que me debe importar en la vida. Si yo le estoy siguiendo a Él, si lo que estoy haciendo es en obediencia a Él, yo puedo vivir una vida cristiana confiada y tranquila,
aún así tenga que pasar por aflicción, por enfermedades, por todo lo que el Señor pueda traer, aún en las más duras persecuciones, yo puedo decir que estoy bien con el Señor. Juan no la pasó bien. O sea, Juan en efecto sí fue también perseguido. Hay relatos en la historia de la iglesia que nos dicen cómo fue echado, ¿verdad? Para ser prácticamente hervido, ¿verdad? En aceite. Y el Señor lo quiso preservar así, pero eso no significa que no fue una prueba para Juan. Eso no significa que no tuviera que estar yendo de un lugar a otro, ¿verdad? Con el fin de que el Señor lo utilizara para preservar este hermoso evangelio de Juan, las cartas de Juan, el Apocalipsis. Ya el Señor entonces nos ha dicho qué hacer. Si usted puede decir, yo he creído en ese Jesús de las Escrituras, entonces dediquémonos a meditar en su palabra para saber qué debemos hacer, cómo conducirnos delante de Dios y cómo conducirnos con nuestros semejantes, sabiendo esto, que un día Él sí vendrá. Porque no perdamos tampoco estas palabras. Y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, Él va a venir. Jesucristo, este mismo que el Evangelio de Juan nos relató por 21 capítulos, regresará. ¿Cuál será su condición delante de Él cuando Él regrese? Oremos.